El sistema linfático es el sistema, bueno, eso ya lo saben, el sistema de defensa de todo nuestro cuerpo y se lo puede encontrar de diferentes formas o ubicado en diferentes tejidos. Dentro de lo que es el tejido linfático que va a conformar el sistema, vamos a tener por un lado vasos linfáticos que tienen la función de extraer líquidos y sustancias del tejido conectivo para formar lo que es la linfa. Y la linfa, aparte de la sangre, va a ser el lugar donde van a circular las células del tejido linfático, digamos que están siempre en circulación y siempre en movimiento. Y tienen que mantenerse en circulación justamente para poder llegar a los tejidos o a los órganos donde sea necesario que actúen con su mecanismo de defensa particular que tiene cada célula o cada tipo celular específico del tejido linfático. Otro tejido que vamos a encontrar dentro del tejido linfático es el tejido de sostén, que va a ser en general siempre en todos los órganos del sistema linfático. Es un tejido conectivo de tipo reticular porque es como una red de sostén que genera el tejido conectivo junto con células reticulares y fibras reticulares que le da sostén a todas las células del sistema del tejido linfático, ¿sí? Es decir, a los linfocitos T, a los linfocitos B, por eso se dice que es un tejido conectivo reticular, porque forma un entramado, una malla que forma el estroma de todos los órganos. Dentro de lo que son células reticulares encontramos células dendríticas, macrófagos, reticuloepiteliales, ¿sí? Diferentes tipos de células que van a formar parte de todo lo que es el tejido conectivo. El tejido linfático se puede encontrar en forma difusa, que por ahí a veces lo hemos mencionado cuando veíamos sistema digestivo o respiratorio. Entonces encontramos lo que es el tejido linfático difuso asociado a mucosas, es decir, que va a estar en las mucosas, en las láminas propias de las mucosas, del aparato genital, del sistema respiratorio y del sistema digestivo, porque son los tres sistemas que están más expuestos a el ingreso de cualquier, no sé, de cualquier antígeno, de cualquier molécula o elemento que sea extraño para nuestro sistema y que pueda desencadenar una respuesta, ¿sí? Una defensa. Entonces, específicamente en la lámina propia de las mucosas de esos tres sistemas vamos a encontrar lo que es tejido linfático difuso. Y toman en el caso respiratorio y el digestivo, se denominan las siglas de acuerdo a tejido linfático asociado a sistema respiratorio, tejido linfático asociado a sistema digestivo, ¿sí? Por eso VAL, GALT, al igual que MAL, que es asociado a mucosas. Y la otra forma que podemos encontrar que no es encapsulado, pero es el tejido linfático formando nódulos, es donde también lo vamos a ver asociados a otros sistemas. En el sistema digestivo, si se acuerdan, en el intestino grueso veíamos lo que eran las placas de Peyer, que son estos nódulos linfáticos. Son acumulaciones de linfocitos, ¿sí? Que están contenidos en una malla de células reticulares, es decir, que están contenidas en todo el conjunto de células reticulares que forman parte del estroma del tejido linfático, pero no son encapsulados como los órganos del sistema linfático que vamos a ver más adelante, ¿sí? Sino que son cúmulos de linfocitos. Esos cúmulos de linfocitos, esos nódulos linfáticos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios van a tener linfocitos pequeños que no se han activado, es decir, que no han todavía sido activados para actuar frente a algún antígeno. Y los secundarios son los que sí, o sea, tienen dos regiones reconocibles que son la zona del manto o la corona y el centro germinativo. Y los secundarios se forman cuando los linfocitos han retornado de la sangre y ya han sido activados y por eso se acumulan más que nada los que están activos o los que fueron activados en el centro germinativo, en el medio de lo que es el nódulo linfático, que es como la imagen, bueno, que se muestra ahí. También otros lugares de localización son el apéndice vermiforme y las amígdalas, que son los tres lugares característicos donde vamos a ver nódulos linfáticos bien formados. La otra forma de ver el tejido linfático es de forma encapsulada, que es formando órganos, ¿sí? En este caso vamos a tener órganos que se consideran primarios porque son los lugares donde se maduran las células inmunes, como la médula ósea y el timo,
y órganos secundarios, que son los sitios donde van a llevarse a cabo las reacciones inmunes, que son el ganglio linfático y el vaso. Aparte de llevar a cabo reacciones inmunes, también el vaso tiene otras funciones, que es filtrar lo que es la sangre. Entonces, dentro de los ganglios linfáticos, la estructura es como, este es un esquema que está sacado del ROS y que les muestra cómo es la estructura a nivel de lo que es la conducción, ¿sí? O sea, de cómo transcurren los vasos linfáticos y sanguíneos en el ganglio y la ubicación de los tejidos, de cómo está organizado histológicamente. Entonces, el ganglio va a ser el lugar donde se llevan a cabo las respuestas inmunes y va a actuar como filtro de la linfa. Acuérdense que a través de la linfa y a través de la sangre van a circular los linfocitos que van a ingresar a el parénquima de este ganglio, ¿sí? Y también van a retornar a la sangre a través también de vasos sanguíneos o salir a través de la linfa. Los vasos que van a tener, que van dejar o liberar todo lo que es la linfa en el ganglio, van a ser vasos linfáticos aferentes, que más que nada dejan todo en lo que son los senos capsulares de la cápsula de ese ganglio, ¿sí? El ganglio por lo general histológicamente tiene una cápsula de tejido conectivo denso, que lo que hace es emitir trabéculas hacia el interior. Y el parénquima de ese tejido, del ganglio, de ese órgano, se organiza en lo que es una médula y una corteza. La corteza, a su vez, se divide en una corteza más superficial, que es la que está más cerca de la cápsula, y una corteza más profunda, que está más cerca de la médula. En la corteza superficial es donde vamos a encontrar muchos nódulos, así nódulos linfáticos como los que describí anteriormente, donde van a tener el centro germinativo y la zona del manto o la corona. Entonces, todo lo que es la corteza superficial va a estar llena de esos nódulos linfáticos primarios o secundarios. Luego, en la corteza profunda ya no encontramos nódulos linfáticos y es el lugar donde van a estar la mayoría de los linfocitos en la corteza profunda. Los linfocitos en su mayoría van a ingresar a lo que es el tejido del ganglio a través de los vasos sanguíneos, que en el caso del ganglio lo que posee se llaman vénulas de endotelio alto, porque el endotelio que tapiza a esas vénulas, que la luz de la vénula, como veníamos viendo antes, que todas las venas todos los vasos sanguíneos en realidad, tienen un endotelio que da la luz, que es un epitelio plano, simple. En este caso, estas vénulas tienen un endotelio un poco más alto, no es plano, por eso se llaman vénulas de endotelio alto. Y a través de ella es que, como les muestra acá la imagen, que ingresan los linfocitos, pasan se dirigen hacia lo que es la corteza, a los nódulos linfáticos, y luego retornan a la sangre a través de otras vénulas que se encuentran en el tejido del ganglio. ¿Bien? Y en el caso de lo que son los vasos linfáticos, los aferentes van a descargar todo lo que es la linfa en los senos capsulares, que son los que se encuentran en la cápsula. Esos senos capsulares se continúan con los senos corticales, porque son aquellos que transcurren a través de la corteza y que desembocan luego en lo que son los senos medulares para salir eh, a través de vasos eferentes para liberar la linfa nuevamente con esos vasos eferentes hacia fuera de lo que es el ganglio. Todo ese sistema de vasos linfáticos y vasos sanguíneos que circulan a través del ganglio permite lo que es la recirculación de los linfocitos, ¿sí? Y que eh, haya ese movimiento que les decía hoy de los linfocitos que necesitan movilizarse en caso de que se necesite responder ante la defensa de un antígeno, ante la presencia de un antígeno. Este es lo mismo, solo que es otro tipo de esquema, en donde se ve el ilion, que es la zona medial del ganglio, por donde van a salir los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos de frente y también los nervios, ¿sí? Entonces tienen todo lo que es una cápsula de tejido conectivo denso, que emite trabéculas hacia el interior,
hacia la médula, tiene los senos capsulares, subcapsulares, trabeculares y medulares, ¿sí? Y el parénquima, que va a estar formado por una corteza y una médula. En la corteza van a tener los nódulos linfáticos, que es la corteza superficial, y la profunda es donde más, en su mayoría, vamos a encontrar los linfocitos T, que por lo tanto es la región que se denomina timo-dependiente. En, los, en la médula se van a encontrar cordones de tejido linfático separados por los senos medulares. Los cordones de tejido linfático van a tener diferentes tipos de células características de todo lo que es el tejido linfático. Macrófagos, ¿cómo es? Ay, células de defensa, ¿sí? De neutrófilos, eosinófilos. Pueden encontrar diferentes tipos de células que pertenecen a todo lo que es las células reticulares del tejido linfático, que van a actuar también con es el sistema de defensa, ya sea en la respuesta humoral o en la respuesta celular. En el caso de lo que es el vaso tiene una estructura, también es un órgano encapsulado, tiene también una cápsula de tejido conectivo denso, que también emite trabéculas, pero en el caso del vaso, las trabéculas no son, que se emiten hacia el interior, no son tan notorias como las que van a ver en el timo o en el ganglio, ¿sí? El vaso es más que nada, se ve como un órgano, un cúmulo de células linfáticas, más que nada, y células, muchos vasos sanguíneos, pero no es que van a ver que las trabéculas son tan marcadas como por ahí sí se notan en el timo o en el ganglio. Por ahí para que vayan aprendiendo a diferenciar, porque los tres órganos son muy similares, el tejido que se ve básicamente es casi igual en los tres, entonces es difícil a veces distinguir uno de otro. Entonces, el vaso es un órgano secundario dentro de lo que es el sistema linfático y no solamente se encarga de filtrar la sangre, sino que cumple muchísimas funciones, como en el vaso ocurre la presentación de antígenos por las células presentadoras de antígenos, ocurre una activación y proliferación de linfocitos T y B, hay producción de anticuerpos contra los antígenos que estén presentes en la sangre, también se eliminan antígenos que estén presentes en la sangre, se eliminan eritrocitos, trombocitos que estén viejos, que estén dañados, que necesiten ser eliminados que tengan alguna alteración y necesitan ser eliminados. Y en esa eliminación de eritrocitos, también en el vaso lo que se genera es la recuperación del hierro del hierro que va acompañado de la hemoglobina en ese proceso de eliminación de eritrocitos. Y durante cierta etapa del desarrollo embrionario también se encarga de formar los eritrocitos. Entonces, la imagen le muestra cómo tiene una cápsula de tejido conectivo denso que emite trabéculas, no son tan pronunciadas, y lo que ocurre es que el tejido, todo el parénquima del vaso se denomina pulpa, y esa pulpa puede ser dividida en pulpa blanca o pulpa roja. En lo que es la pulpa blanca, vamos a encontrar que la arteria esplénica, las ramas derivadas de la arteria esplénica en realidad, van a formar lo que es una arteria central, alrededor de la cual se va a formar una vaina linfática periarterial. Se llama así porque se forma una vaina de tejido linfático y periarterial porque está al lado de esa arteria central. Aparte de esa vena, de esa vaina o pals, también van a encontrar que se pueden formar nódulos linfáticos cercanos, adyacentes o rodeando lo que es esa arteria central. Entonces, a veces la arteria no va a estar central porque el nódulo no siempre va a estar rodeando homogéneamente, sino que a veces va a dejar la vena de costado, pero el tejido se reconoce la pulpa blanca por la presencia de la arteria y el tejido linfático que lo rodea. Y en la zona roja, que es todo el resto de tejido que está alrededor de esos nódulos y de esa vaina linfática periarterial, está conformada por sinusoides esplénicos y cordones esplénicos. Nuevamente, lo que son los cordones esplénicos, al igual que
que lo que pasaba en el ganglio va a estar formado por diferentes células que van a actuar en el tejido linfático. Eritrocitos, macrófagos, linfocitos y células dendríticas, diferentes tipos de células que ayudan a todo el sostén de lo que es el tejido, las células del tejido linfático. Y los sinusoides esplénicos, que son a través de los cuales va a circular la sangre y que va a... los sinusoides son de un tipo característico en lo que es el vaso, que permite que a medida que circule la sangre, los macrófagos que se encuentran presentes en la pulpa roja puedan detectar la presencia de moléculas extrañas y puedan, o de células que estén alteradas o que sean células extrañas al organismo y puedan fagocitarlas, ¿sí? Entonces puedan eliminarlas. Y además también el tipo de sinusoide que presentan los vasos hace que eh, los eritrocitos que sean muy viejos o que estén dañados, o los trombocitos que circulen por la sangre y necesitan ser eliminados, también sea posible acceder a ellos de una forma sencilla, porque no son los, los sinusoides no son vasos sanguíneos que tienen un endotelio característico como los demás vasos sanguíneos que veníamos viendo. Por lo general, las células del endotelio están muy unidas entre sí, como las de todas las células del tejido epitelial. En el caso de los sinusoides esplénicos, los endotelios de este vaso sanguíneo no están tan unidos, tan pegadas las células una al lado de la otra, sino que suele haber algunos espacios y además no tiene una lámina basal típica como la de todos los endotelios, sino que tiene como anillos de lámina basal, que es lo que se ve en este dibujo, estos anillos de tejido que van como enroscándose así sobre el sinusoide, sobre el vaso sanguíneo, y al estar de esa forma, lo que ocurre es que hay espacios entre los diferentes anillos y además de los espacios que hay entre las células del endotelio, que genera que los macrófagos puedan meter sus prolongaciones, ¿sí? Y puedan detectar si hay algo que fagocitar, algo que eliminar. Entonces, de esa forma van seleccionando y van filtrando todo lo que es la sangre. Bueno, y el timo es uno de los órganos linfáticos principales porque es el órgano donde van a madurar los linfocitos T, por eso se llaman linfocitos T, justamente porque maduran en el timo. Y es un órgano que presenta lóbulos derecho e izquierdo que están separados por un tabique de tejido conectivo y que a partir de la pubertad comienza a involucionar y se llena de tejido de adipocitos, de tejido adiposo. El timo, al ser un órgano encapsulado, al igual que el ganglio, al igual que el vaso, lo que tiene es una cápsula de tejido conectivo denso, nuevamente, que emite trabéculas, que en este caso son bastante notorias. Las trabéculas hace que todo lo que es el tejido del timo sea dividido en lobulillos. En el timo vamos a encontrar que lo que es el parenquima se divide de vuelta en corteza y en médula. En el caso de la corteza es donde va a haber mayor presencia de timocitos, es decir, de linfocitos T que están inmaduros. Y en las médulas va a haber, además de linfocitos T, van a haber células epitelio-reticulares. En la corteza también hay células epitelio-reticulares, ¿sí? Hay tres tipos en la corteza y los otros tres tipos en la médula. Este es un esquema que representa no solamente cómo está estructurado el timo a nivel histológico, sino que representa cómo es el proceso de eh, maduración y capacitación de los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos van a estar más que nada los inmaduros en lo que es la corteza, y acá encontramos las células epitelio reticulares tipo 1 y tipo 3 que van a formar como forma una barrera entre la cápsula y la corteza, y la otra entre la corteza y la médula. Y por otro lado vamos a encontrar células epitelio reticulares tipo 2. Entonces las tipo 1, 2 y 3 van a estar en la corteza, y las tipo 4, 5 y 6 van a estar en lo que es. Entonces, a grandes rasgos, lo que ocurre es que estos linfocitos inmaduros, en todo el proceso de capacitación y de maduración, son seleccionados en base a
si reaccionan o no a la presentación de antígenos propios y extraños. Entonces se les presentan los antígenos a estos linfocitos, aquellos que reconocen lo propio y lo ajeno en la corteza, son los que van a pasar la selección y van a pasar a la médula. Y en la médula ya hay una selección más específica entre los que van a reconocer y van a expresar diferentes marcadores de membrana. Acuérdense que los linfocitos en general todos expresan CD2, CD3, pero los marcadores que hacen la diferencia entre los linfocitos marcadores de membrana son CD4 y CD8. Entonces, en la médula ocurre esa selección más específica en el sentido de que aquellos que si reconocen los antígenos propios, no, bueno, si lo reconocen, no reconocen lo ajeno y no reconocen lo propio, no pueden ser seleccionados para pasar a la circulación, ¿sí? Son eliminados. Y además van a ya dividirse en lo que es linfocito T CD4 positivos y linfocito T CD4, CD8 positivo, de acuerdo a si expresan o no esos marcadores en su membrana. Y algo que es característico de lo que es el timo, que nos ayuda a diagnosticar histológicamente que estamos en timo, son las células epitelios reticulares tipo 6, que forman una estructura que tiene forma como unas, se dice, digamos que a nivel esquemático tiene como forma de cebolla, que si vemos acá, forman como capas concéntricas o láminas concéntricas, pero después van a ver que en el preparado no se ve tan así, no se ve tan estructurado como lo que muestra el esquema, sino que se ve más como un ovillo más rosáceo, eh, que es característico del timo. Esa estructura que está formada por células epitelios reticulares tipo 6, ¿sí? Que nos ayudan a diagnosticar todo lo que son, diferenciar lo que es timo de vaso y de ganglio, porque no vamos a encontrar esas células en los demás órganos del sistema linfático. Esa estructura es lo que se conoce con el nombre de corpúsculo de Hazard. Esto es lo mismo, pero es otro tipo de esquema en donde les muestra la corteza con la cápsula de tejido conectivo y sus trabéculas emitiendo hacia la corteza, la médula de lo que es el timo, donde encontramos los corpúsculos de Hassall, células dendríticas, ¿sí? Células reticulares, y en la corteza más que nada linfocitos inmaduros, timocitos, células madres que dan al lugar a los linfocitos luego del proceso de maduración y diferenciación, y las células reticulares que vamos a encontrar 1, 2 y 3 en la corteza, 4, 5 y 6 en lo que es la médula. Igual no están, saber qué tipo de células epitelio reticulares hay en cada sector, así a simple rasgo. Lo único por ahí más importante es saber que el corpúsculo de Hassall está formado por las tipo 6 y nada más, no es que entramos mucho detalle de cuál es la función de cada una de las células epitelio reticulares. En el timo lo que vamos a encontrar además es una barrera hematotímica. ¿Por qué? Porque el timo es el lugar donde van a madurar los linfocitos. Entonces, los linfocitos que están inmaduros y que están en proceso de maduración no deben ser expuestos a antígenos presentes en la circulación. Entonces, o a moléculas extrañas que haya en la circulación. Entonces, esta barrera sirve para separar tener bien separado lo que son los linfocitos en desarrollo de lo que es todos los antígenos presentes en la circulación. Entonces, esta barrera va a estar dada por el endotelio y la lámina basal del capilar, del vaso sanguíneo que esté irrigando al timo, que está más, todo lo que es la barrera hematotímica va a estar en la corteza del timo, y además vas a tener el tejido conjuntivo conectivo que está rodeando a ese endotelio y lámina basal, es decir, a este vaso sanguíneo, más las células epitelio reticulares tipo 1 con su lámina basal, porque las células epitelio reticulares tipo 1, como dice su nombre, son células de tipo epiteliales y están muy unidas, una al lado de la otra, formando una capa de células epiteliales
típica, entonces también tiene su lámina basal. Entonces toda la barrera va a estar formada por el endotelio y la lámina basal, el tejido conectivo que subyace a ese endotelio del vaso sanguíneo, y las células epitelio reticulares tipo 1 que también tienen su lámina basal. Todo eso conforma lo que es la barrera hematotínica, ¿sí? Y que me sirve para proteger a los linfocitos T inmaduros de los ya maduros que están activos. Bien, ¿alguna duda hasta acá del linfático? ¿Quedó alguien? ¿O se fueron todos? Creo que no, profe. Yo entré un poquito tarde porque no llegué en el principio, pero creo que no. Igual en el teórico creo que hay más. El teórico sí que está subido, no sé si lo llegaron a ver antes de que Petco entre en reparación, pero ahí sí está bien todo lo de respuesta inmunitaria, si es que le queda alguna duda de respuesta inmunitaria en general. No vemos mucho tampoco de inmunidad, más que básicamente que te sepan cuál es la inmunidad humoral, cuál es la respuesta humoral, cuál es la respuesta celular, quiénes intervienen en cada uno, ¿sí? O la respuesta inmunitaria específica, la inespecífica, pero no se entra mucho en detalle en lo que es inmunidad general. ¿Sí? Y bueno, con respecto a lo que es piel, en el caso de la piel vamos a encontrar que está dividida en dos capas. La tercera capa, que es hipodermis, en general, de acuerdo a la bibliografía, según la bibliografía, algunos lo consideran simplemente como un tejido subcutáneo, no lo llaman hipodermis, sino otros libros van a encontrar con el nombre de hipodermis. Así que depende del libro que agarren, es como van a ver si tiene dos capas o tres capas. La epidermis es la capa más superficial de la piel y es la que va a estar dada por tejido epitelio plano estratificado, ¿sí? Ese epitelio va a tener varias capas, pero después vamos a ver, y la dermis es el tejido conectivo que subyace a todo lo que es esa epidermis. En el caso de la piel lo que ocurre es que el tejido conectivo tiene una amplitud bastante grande, tanto en piel gruesa como en piel fina, y se divide en dos sectores, lo que es dermis papilar y lo que es dermis reticular, que es la porción más profunda. En el caso de lo que es la epidermis, va a tener, de acuerdo si es piel gruesa o piel fina, va a tener o cuatro o cinco capas. En el caso de lo que es la piel gruesa, las cinco capas que va a presentar van a ser el estrato basal, que es el que está bien, bien basal, como dice la palabra, bien pegado a lo que vendría a ser ya parte de la dermis. Todo esto es la epidermis. El estrato basal es el que está bien abajo, ¿sí? Es el que da origen a las células que se van movilizando luego hacia la superficie y que se van queratinizando y pierden su núcleo, se va desintegrando su núcleo hasta volverse cúmulos citoplasma de células llenas de queratina, que es todo este estrato, que es el estrato córneo. Entonces, los cinco estratos de lo que es piel gruesa va a ser el epitelio, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, perdón, espinoso, granuloso, el estrato lúcido, que está entre el granuloso y el córneo, y el estrato córneo, que no son las células, que no son células vivas, o sea, no tienen núcleos, son masas citoplasmáticas. En el estrato lúcido no se puede diferenciar muy bien entre lo que es estrato córneo y granuloso a veces, salvo que tenga más aumento, y está presente solo en lo que es piel gruesa. Entonces, si se ve piel fina, que es la imagen que está acá arriba, vamos a tener únicamente el estrato basal, el espinoso, el granuloso y el estrato córneo, ¿sí? Siempre vamos a tener estrato córneo porque la piel es un epitelio queratinizado. Entonces, esta es
una imagen con más aumento, donde les muestra bien todos los estos. Entonces, el basal es es el primer estrato de lo que es la epidermis. El estrato espinoso, ¿sí? Que tiene ese nombre por la forma que toman las células, ¿sí? Que parecen, que son así espinositas, que son espinosas, por eso se llama estrato espinoso. El estrato granuloso, eso se ve bien, las células llenas de gránulos en el citoplasma, son gránulos de queratohialina que van acumulando. Y luego tenemos lo que es un estrato lúcido entre el granuloso y el córneo, y el estrato córneo ya son es la queratina, masas citoplasmáticas con queratina. ¿Sí? En todo lo que son los estratos de la epidermis, principalmente encontramos células que son los queratinocitos, pero además vamos a tener otros tipos celulares que son los melanocitos, que son los encargados de sintetizar y secretar melanina, que es lo que va a dar la pigmentación de la piel. Y también vamos a encontrar células de Langerhans, que estas células de Langerhans son células del sistema, también pertenecen a lo que es el tejido linfático, son células que lo que hacen es monitorear todo el tejido si hay presencia de algún cuerpo extraño, alguna célula, molécula extraña, se encargan de eliminarlas. Entonces son parte de lo que es también de las células que forman el tejido linfático. Y son parte de lo que es tejido linfático difuso. Y melanocitos, queratinocitos, células de Langerhans, y las que no se ven acá en la imagen no las está marcando, pero también están las células de Merkel, que las células de Merkel son células sobre las cuales van a estar en contacto directamente con terminaciones nerviosas libres que hay en la piel. Entonces ayudan a percibir diferentes sensaciones, como el frío, el calor, dolor, ¿sí? Se encuentran, eh, se pueden encontrar en lo que es el estrato basal. Las células de Langerhans se encuentran en lo que es el estrato espinoso y las de Merkel en el estrato basal. Fíjense cómo les marca los melanocitos, las de Langerhans y también las de Merkel, que no les marca acá, pero que se ven de la misma forma, se pueden diferenciar por esta forma que tienen como un halo alrededor del núcleo, un halo blanco, porque en la técnica de lo que es la preparación del tejido, se retrae y se ve de esta forma, como si tuviese todo un halo blanco alrededor del núcleo. ¿Sí? Pero es lo que genera la preparación histológica sobre esas células, por eso se ven así. Esto es lo que le decía hoy, que las células de la epidermis pueden ser queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. ¿Sí? Esto es una representación esquemática de cómo están ubicadas las células en los diferentes estratos, que es lo mismo que antes, solo que eh, en esta sí les marca las células de Merck. Y todo el proceso por el cual pasan desde el estrato basal las células de la epidermis hasta terminar en el estrato córneo, donde quedan restos de masas celulares con queratina, es un proceso que es similar al proceso de apoptosis que sufren las células, solo que en este caso las células al llegar al estadio final, que sería el estrato granuloso, donde se va desintegrando el núcleo, tienen acumulación de gránulos en citoplasma, la célula no forma vesículas, ¿sí? No es que ni explota ni forma vesículas y se disgrega de esa forma como la apoptosis, sino que lo que ocurre, el mecanismo es diferente, sino que pasan a acumularse eh, haces de queratina hasta formar esa estructura que forma todo el estrato córneo por acumulación de citoplasmas con queratina. Y en cuanto a lo que es la dermis, es el tejido conectivo que está por debajo de la epidermis, y lo que tiene es que se va a dividir en una dermis papilar, que es la porción más superficial, y una dermis reticular. La dermis papilar es la que va a estar, se llama así porque forma estas estructuras que son papilas entre crestas epidérmicas.
Las crestas son estas porciones de epidermis que sobresalen sobre sobre el tejido conectivo, por decirlo de una forma, y las papilas son las que van a sobresalir sobre lo que es la epidermis. Son muy similares a las estructuras que se formaban en la lengua cuando veíamos las papilas. Entonces, este tejido conectivo o dermis papilar es un tejido conectivo laxo y que tiene presencia de fibras colágenas, y en lo que es la dermis reticular también hay fibras colágenas, y es un tejido conectivo que es más denso, es denso, ¿sí? Dentro de lo que es la dermis reticular vamos a ver, bueno, se puede ver cómo muestra acá el músculo erector del pelo, se pueden ver glándulas sudoríparas, ¿sí? Se ven los conductos de las glándulas, se ven también otras terminaciones nerviosas como por ejemplo, que ya se ven más en realidad, más en la hipodermis, el corpúsculo de Pacini. Entonces se ven estructuras diferentes de lo que se ve en la dermis papilar. En la dermis papilar, la terminación nerviosa que se suele ver es una terminación nerviosa encapsulada, se llama, está bien, suele estar en la zona bien pegada a lo que es la epidermis, y que se llama corpúsculo de Meissner. Entonces, así como les dice acá, el tejido conectivo papilar es laxo con papilas dérmicas, predomina lo que son las fibras de colágeno tipo 3 y tiene una red capilar bastante importante, porque es el tejido que va a nutrir a todas las capas del tejido de la epidermis, que es tejido epitelial avascular. Profe, ¿y hay Sí, algún tipo de unión entre el tejido de la epidermis y de la dermis? como de unión. De Eh, unión celular, o sea, cómo se mantienen juntos, digamos. sí, es los mismos tipos de uniones que va a haber entre todos los epitelios y el conectivo que siempre están en la lámina propia. Ah, bien, son todos Porque las uniones célula matriz serían. Exacto. Son los mismos tipos de unión, porque estamos viendo lo mismo, o sea, es como cuando veíamos las mucosas que tenemos el epitelio de diferentes tipos y un tejido conectivo laxo que lo subyace. Esto es exactamente lo mismo, solo que acá el conectivo tiene una estructura diferente en el sentido de que tenemos un conectivo laxo y luego un conectivo denso. Bien, Y el, gracias, y el, profe. ep- y el epitelio que va a tener mucho más estratos que lo que veníamos viendo antes, ¿sí? Pero las uniones celulares son las mismas. Y esto es en cuanto a los anexos de la piel, que como anexos van a tener las terminaciones nerviosas, los folículos pilosos con el pelo y las glándulas. Las terminaciones nerviosas pueden ser libres o encapsuladas. Libres son como las que les mencionaba hoy de las células de Merkel, que lo que hacen es el nervio eh, desemboca o entra en contacto directo el nervio con lo que es las células de Merkel. Ese por un lado, que es lo que se muestra acá. Y la otra es donde no entra en contacto directo con una célula, sino que se va ramificando entre las capas de lo que es la epidermis. Esas son terminaciones nerviosas libres que van a permitir diferentes tipos de sensaciones, de, de percibir diferentes tipos de estímulos, se podría decir. Y luego tienen las que son encapsuladas, donde las encapsuladas van a estar rodeadas por una capa de tejido conectivo, y entre medio van a tener células de Schwann que las rodean. Y tenemos en ese caso el corpúsculo, los que más se pueden ver en lo que es piel, son el corpúsculo de Pacini, que es como esta estructura, es como una cebolla, en donde desemboca en el centro el axón, ¿sí? El nervio, y está rodeado por capas múltiples, ¿sí? Capas de células, múltiples capas de células. Tiene una estructura bastante prominente y se puede ver más en lo que es la dermis profunda, ya en la hipodermis. Se suelen ver los corpúsculos de Pacini y se ven hasta con el menor aumento del microscopio, o sea que son bastante grandes, ¿sí? En cambio, lo que son los corpúsculos de Meissner son mucho más pequeños, se tienen que tener un gran aumento para poder verlos en el tejido, y estos se van a encontrar en lo que es la dermis papilar, es decir, van a estar bien
pegado a lo que es la epidermis. Y lo que se ve a nivel histológico, bueno, ahora lo van a ver, pero yo le digo que tiene forma de mitocondria porque tiene en el medio como algo ondulado o eh, no sé, algo que lo atraviesa transversalmente, ¿sí? Que esas líneas que se ven que atraviesan transversalmente son células de Schwann que están ubicadas de forma irregular y además es el nervio que también está ubicado de forma como enredado. En el libro les dice que es como un ovillo de lana, pero no se ve tanto como un ovillo, ¿sí? Se ve más como una forma ovalada y con algo ondulado en el medio. Ese corpúsculo de Meissner es el que está en lo que es la dermis papilar, ¿sí? Y es muchísimo más pequeño que el corpúsculo de Pacini, entonces a veces no es tan fácil de ubicarlo. Y en el caso de lo que es el folículo piloso, es una invaginación de la epidermis, o sea que vamos a ver varias capas de tejido epidérmico, ¿sí? A veces se agarra el folículo con un corte transversal, a veces se lo agarra de forma longitudinal, entonces se puede ver alargado o se puede ver debajo de la epidermis, se pueden ver como eh, círculos, ¿sí? O estructuras circulares y se ven las capas del tejido epitelial. A veces se ve en el centro una pigmentación bien oscura de color negro, que es porque quedó algo de pelo en el corte del tejido. Y en los folículos pilosos siempre vamos a estar a tener asociados, es decir, que cercano a los folículos, las glándulas sebáceas, que son las que van a liberar el sebo en el folículo. Entonces, por eso están asociadas al folículo. ¿Sí? Vamos a ver las glándulas o los conductos y las glándulas sudoríparas apócrinas. Las sudoríparas tienen de dos tipos de acuerdo al tipo de secreción. O es apócrina o es ecrina. Y las apocrinas son las que están asociadas al folículo piloso. En cambio, las glándulas sudoríparas ecrinas son las que por lo general vamos a ver, se pueden ver en piel gruesa eh, y se ven en la dermis más profunda a veces. Las que son las glándulas que están asociadas a pelos no se van a ver, por ejemplo, en pie gruesa, porque pie gruesa son regiones del cuerpo donde no hay pelos, es decir, las palmas de las manos, las plantas de los pies. Esos son los lugares donde vamos a encontrar pie gruesa porque son las zonas de nuestro cuerpo que sufren mayor abrasión, ¿sí? Entonces no hay por lo general pelo. En cambio, en la piel fina sí vamos a encontrar folículos pilosos. Entonces ahí es más fácil encontrar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas que están asociadas a los folículos pilosos. Y por lo general cuando vemos aparte de las glándulas, vemos los conductos de las glándulas sudoríparas, más que nada, que la característica es que los conductos están tapizados por epitelio cúbico biestratificado en el caso de las ecrinas y cúbico estratificado en el caso de las apocrinas, que son uno de los únicos lugares donde vamos a encontrar epitelio estratificado que no es plano, sino que es cúbico y epitelio biestratificado cúbico también. Pero bueno, si se acuerdan de todos los tipos de epitelios que veníamos viendo hasta ahora, siempre los estratificados eran eh, planos. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. O sea, ¿podría repetir cómo es el epitelio de las ecrinas, por favor? De las ecrinas es biestratificado, o sea, tiene dos capas de células cúbicas, Muchas gracias. de nada. Y el de las otras es estratificado. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los lunares qué son? Los lunares son como acumulación de pigmentación, ¿no? De tejido. Hola. Buen día, chicos, Hola. buenas tardes. Perdón, me enganché tarde en la clase. Los lunares son acumulación, grupos de melanocitos. ¿Sí? Son como grupos de melanocitos. Es como las pecas que son parejas, son las dos como distribución despareja de melanocitos en el cuerpo. Exactamente. Nada más que los lunares. Claro, tiene relieve. Exacto. Y los lunares, pues, depende como, digamos, pueden mantenerse, digamos, siendo como una secreción, un crecimiento, digamos, normal, o
digamos, desregularse y empezar a crecer y transformarse ya en un crecimiento más, claro, en un melanoma, en una neoplasia, ¿sí? No así las pecas. No. Bueno, estas son las imágenes para que las analicen. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay hoy? 26. Sí. Me quedó una duda con linfático. Sí. Las células reticulares, los linfocitos y los pericitos están solamente en la médula del ganglio o están dispersos en todo el ganglio. En o sea, en ganglio, médula no. y corteza. No, están dispersas en todo lo que es el ganglio, forman lo que es el estroma del ganglio, digamos. Pero Bien. más que nada, pero lo que es la diferencia es que en corteza vas a encontrar, ¿cómo es? No es ganglios, me sale nódulos. En la corteza vas a encontrar más nódulos primarios o secundarios, y en lo que es más en la corteza profunda vas a encontrar principalmente, no vas a encontrar nódulos, vas a encontrar principalmente linfocitos, pero no formando nódulos. Bien. Muchas gracias, profe. En los nódulos también, si bien los nódulos no están encapsulados con tejido como los órganos del tejido del sistema linfático, aparte de tener los linfocitos, tienen también células reticulares, una malla de células reticulares que le dan sostén a ese nódulo, ¿sí? Entonces vas a encontrar células reticulares en todo lo que es el tejido ganglionar. Gracias, profe. Bien, les iba a compartir las imágenes. Como son varios hoy, nada, les divido en 5 grupos, así por ahí son menos y